Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Están contentos? Amén. Están muy serios, hermanos, nos ponen más nerviosos de lo que ya venimos. Es una bendición poder estar aquí en esta tarde. He disfrutado de este tiempo de programa, desde el inicio hasta el tiempo de las alabanzas, este tiempo de gratitudes también ha sido muy confortante. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están con nosotros por primera vez o en segunda, tercera ocasión. La verdad nos llena de gozo recibirles. Es el caso de nuestra hermanita Michelle, viene con sus hijos, ¿verdad? Qué gusto que esté nuevamente aquí en casa de Dios. También aquí al frente tenemos un grupito de niños que antes venían y que ahora han regresado y que nos da muchísimo gusto verles. Son sobrinos de nuestra hermana Mari Carmen. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Me da mucho gusto verles a todos y a cada uno de ustedes. ¿Perdón? ¿Los niños? ¿Los niños pueden ir a su clase? Pensé que me estaban invitando un refresco porque veo que me están haciendo señas. Los niños pueden ir a su clase si quieres ir, hijo de, ándale, para que aprendas con el resto de los niños. Aquí al frente tenemos 3 lugares, 3 valientes de allá atrás que quieran venir aquí al frente. Hay 3 lugares, 3 valientes de allá atrás que quieran venir aquí al frente. Digo valientes porque se necesita valentía para soportar mis gritos. Yo grito mucho, entonces gracias, muy amables, gracias. Y bueno, dejamos esos espacios ahí atrás para los que van llegando un poquito tarde. Hermano, la semana pasada el Señor nos bendijo, ¿no creen? Nuestro servicio de aniversario, la verdad es que tuvimos un servicio extraordinario. La bendición de Dios estuvo con nosotros, tuvimos muchísima gente que nos estuvo visitando. Entiendo que algunos no pudieron asistir, los extrañamos mucho. Y bueno, en esta tarde también quiero aprovechar para agradecer a todos y a todas nuestros hermanos y hermanas que estuvieron participando en la logística, en la organización, en la comida, pero también a nuestra hermana Carela, a su familia, por permitirnos estar en su casa en este servicio de aniversario. De verdad, a todos les agradezco mucho por su participación en este servicio de aniversario, que estuvo muy bonito. Espero que hayan disfrutado de todo, ¿verdad? La comida estuvo muy rica, el pastel, ¿verdad? Los que se fueron temprano ya no vieron, pero nos quedamos a bailar. Estuvo bien bueno el baile, pero pues bueno, hermanos, se lo perdieron. No se crean, hermanos. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en la segundo libro de Crónicas. No es carta, es libro. Entonces vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, por favor. Como pueden ver, el tema de esta mañana se titula "Y no hubo más remedio", o no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Ese es el tema de esta mañana. Es un mensaje, no pertenece a ninguna serie, simple y sencillamente que el Señor ha puesto en mi corazón predicar en esta mañana este sermón. Ya me lo había dado desde hace semanas atrás, y yo oraba al Señor que me dirigiera a Él en qué momento Él quería que yo compartiera esta verdad con ustedes. Y hoy fue el domingo, hermanos. Así que, pues, el Señor tiene esto para nosotros el día de hoy. Y el tema, les reitero, es "y no hubo ya remedio". Segunda de Crónicas, capítulo 36, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Ahorita vamos a ir a la lectura de esta porción de la Escritura. Permítame decirle lo siguiente a manera de introducción. Uno de los atributos de Dios es que Él es paciente. Tenemos un Dios que es muy paciente. Y esto no necesariamente significa que Dios espera mucho tiempo, aunque muchas veces sí nos espera. Y es paciente para que nosotros nos volvamos a Él. Pero más que nada, hermano, la paciencia de Dios nos muestra la bondad de Dios para con nosotros. Y esto significa, hermanos, que Dios retrasa su juicio, retrasa su castigo, cuando muchas veces, hermanos, el ser humano o el creyente no entiende y no le busca. Romanos 2:4 de la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, ahí está en la pantalla: Dios es muy bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Tenemos un Dios bueno, hermanos. Pero recuerden, también tenemos un Dios que es paciente. Un Dios que es paciente.
No solamente Él espera pacientemente a que nos volvamos a Él, pero la paciencia de Dios también tiene que ver con que Él detiene, Él retrasa su castigo o su juicio sobre nuestras vidas cuando nuestra vida, nuestro andar no es conforme a su voluntad. Pero dice Romanos, el apóstol Pablo está hablando aquí, dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia para el Señor. Escuche bien esto. El hecho de que Dios retrase su castigo, su juicio, su disciplina sobre nuestras vidas, no significa que lo que estamos haciendo no es importante para Él. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Gloria al Señor. Yo me gozo en esta mañana en poderle decir esta verdad. Tenemos un Dios que es muy paciente. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí lo siguiente: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6. Yo soy lento para la ira, pero soy grande en misericordia. Ahora bien, el efecto de la paciencia de Dios, queridos hermanos, es que Él, dije, retrasa su castigo. Y esto es porque Él nos ama y como tal espera que nos arrepintamos, nos volvamos a Él y hagamos su voluntad. Voy a repetir: Dios es paciente cuando nosotros no andamos conforme a su voluntad. Dios es paciente y nos muestra tres cosas. Lo primero, hermanos, es que Él espera que nos arrepintamos. Lo segundo es que nos volvamos a Él, es decir, que le busquemos. Y lo tercero es que hagamos su voluntad. Esa es la razón del por qué Dios es paciente. Dios ha sido muy paciente con muchos de nosotros y con muchos de los que no están aquí en esta mañana. Y no es porque lo que estemos haciendo sea de menor importancia para Él. Pero Él está esperando, hermanos, que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos a Él y deseemos hacer su voluntad. Amén. En esta mañana quiero hablarles del tema "y no hubo ya remedio". Y vamos a estar meditando en la vida de uno de los últimos reyes del pueblo de Judá. Y vamos a ver qué fue lo que sucede en la historia del día de hoy. Pero quiero decirle que el pueblo de Israel siempre, en varios momentos, en varias etapas de la historia de esta nación, ellos lidiaron con la rebeldía. Ellos lidiaron con la necedad. El Señor dijo en Éxodo 33:3 que era un pueblo de dura cerviz. ¿Sí? La Biblia nos dice que cuando un pueblo es necio, es rebelde, es un pueblo de dura cerviz. Y este término, hermanos, era mayormente conocido, usado o aplicado en el campo, y tenía relación con aquellos bueyes que resistían el yugo y que además eran difíciles de poder ser llevados. Estos bueyes, hermanos, resistían el yugo, pero además hacían la tarea de arar la tierra complicada para los amos. Y usualmente los bueyes, hermanos, volteaban la cara, ¿sí?, en una expresión de querer resistir lo que estaba pasando con ellos. La dura cerviz. Hermanos, así es como el pueblo del Señor se condujo durante mucho tiempo, y ahorita vamos a ver. Pero esto tiene relación también con muchos de nosotros que en algún momento hemos decidido resistir a la palabra de Dios. Hemos decidido resistir a hacer la voluntad de Dios. Pero en esta mañana, antes de continuar, yo quiero que vayamos a Dios en oración. Y si de alguna manera cada uno de nosotros está lidiando con la necedad en su corazón, está lidiando con la rebeldía, pues que oremos al Señor y le digamos: Señor, ayúdanos a poder arrepentirnos, volvernos a ti y ser obedientes a tu voluntad, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. Mire que si nosotros nos mantenemos en la necedad, si nosotros nos mantenemos haciendo nuestra voluntad y no la del Señor,
quiero decirle una cosa: llegará el día y llegará el momento cuando ya no habrá remedio. Ya no habrá remedio. Por eso el tema de esta mañana así se titula: y ya no habrá más remedio. Hoy hay remedio para nosotros. Hoy, para todos los que estamos aquí, hay remedio. Todavía las cosas pueden mejorar, todavía las cosas pueden cambiar, todavía las cosas pueden ir mejor. Pero quiero advertirle, la palabra de Dios dice: llegará el día y llegará el tiempo cuando ya no habrá remedio. Los mexicanos somos muy dados a dejar todo para después. Y tenemos un dicho que después del niño ahogado, quiero decirle que Dios es paciente. Y una vez que el niño se ahoga, se ahogó. Ya no habrá más remedio. Hoy hay remedio. Así que seamos atentos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Incline su rostro, cierre sus ojos. Oremos al Padre. Mi Dios amado, quiero suplicar, quiero rogar que en esta tarde tu palabra nos hable y nos ayude a poder corregir nuestras vidas. Tú dices en tu palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Dios, a ser atentos. Permítenos conocer la verdad que nos tienes preparada esta mañana, para que nosotros seamos obedientes a ella. Úsame con poder de lo alto, mi Dios amado, que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para edificar a este cuerpo de creyentes. Ayúdanos, Dios, por favor, que al término de esta reunión, de este servicio, todos regresemos a casa con el deseo de obedecerte, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En reiteradas ocasiones de la historia del pueblo de Israel o de Judá, este se resistió, dijimos, a ser obediente a la voluntad de Dios. No solamente resistieron, sino que también fueron en contra de Dios. Sin embargo, muy a pesar de todo lo que este pueblo hizo, el Señor siempre fue muy paciente. Ahora, la paciencia de Dios también tiene un límite, hermanos. La paciencia de Dios también tiene un límite. Una vez los actos del ser humano, del creyente, traspasan ese límite, Él va a actuar. Y va a actuar con gran juicio, castigando el pecado y la maldad. Escuche bien, nadie puede quedar impune, nadie puede quedar exento del juicio y del castigo de Dios. Ahora sí, hemos hablado muchas veces del amor de Dios, hemos hablado de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y esto es bueno. Pero hoy también necesitamos hablar acerca de que el Señor al que ama disciplina. Porque es bueno saber de la bondad de Dios, pero también es bueno saber que Dios en algún momento castiga. Ahora, la palabra de Dios, el mensaje, la predicación, tiene dos propósitos. Una de ellas es prevenir y la otra de ellas es corregir. Ahora, cada uno de nosotros sabe qué es lo que la palabra de Dios va a hacer en su vida en esta mañana. Si va a ser prevenirnos o si va a hacer la de corregirnos. Pero cualquiera de las dos cosas que la palabra de Dios haga en nuestras vidas esta mañana es bueno y es para la gloria del Señor. Ahora, veremos qué pasa cuando ya no hay remedio. Le decía yo, si usted está aquí en esta mañana, todavía hay remedio. Y dele gracias a Dios por eso. Porque su vida, mi familia, mis hijos, todavía tienen remedio. Todavía hay remedio. Ahora, quiero que vayamos al relato bíblico para que veamos qué pasa con este hombre llamado Sedequías, el último rey que tuvo la nación de Judá. Y vamos a ver a dónde lo lleva su rebeldía. Vamos a ver qué hizo Sedequías y por qué la palabra de Dios nos dice que para él y para la nación que él gobernó ya no hubo más remedio. Y ahí es donde Dios quiere evitar que lleguemos. Dios quiere ayudarnos en esta mañana a que no lleguemos a ese punto donde ya no hay remedio. Porque tristemente muchos de nosotros reaccionamos solo
cuando ya nos dicen que no hay remedio. Entonces ahora sí ya queremos arreglar las cosas, entonces ahora sí ya queremos remendar, ya queremos venir y ponernos a cuenta. Y dice: Señor, estoy siendo paciente contigo, no abuses de mi paciencia, porque llegará el día cuando ya no habrá remedio. Ahora hay remedio. Segunda de Crónicas 36, versos 11 al 16. ¿Están ahí, mis queridos hermanos? Dice la palabra de Dios ahí: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Poniéndonos un poco en contexto, después del reinado de Salomón, el reino se divide, ¿sí? Jeroboam, que era su hijo, sufre la división del reinado por un hombre llamado Jeroboam. Y entonces Jeroboam toma una parte de la nación y la lleva al norte. Esto se conoce como el reino de Israel. Y Jeroboam, es que es un juego de palabras porque se llaman casi igual. Roboam toma al grupo que queda y habita en el sur de la nación, en lo que es el reinado de Judá. Y entonces han pasado los años, ambas naciones las gobiernan por lo menos 39 reyes, y estamos llegando a la última etapa prácticamente del reino dividido. Ahora nos estamos enfocando en el reino del sur, ¿sí? La capital de Judá era Jerusalén, era el lugar donde los judíos adoraban al Señor, ¿sí? Y luego dice en el versículo 13: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Nabucodonosor era rey de Babilonia, y él ya había sitiado, ya había ocupado esta parte del sur del reino. Y esto ya formaba parte del juicio de Dios. Es decir, ya estaban cautivos, ya estaban en exilio. Todas las personas que habitaban en el reino del sur ya estaban bajo la autoridad de Nabucodonosor. El Señor permitió que Nabucodonosor y su nación pusieran en sitio a Judá y a su reino, porque el pueblo de Judá era un pueblo duro, era un pueblo rebelde. La Biblia dice que era un pueblo difícil de gobernar, era un pueblo difícil de conducir, era un pueblo difícil de guiar. Era un pueblo, hermano, que estaba obstinado. Vivían en desobediencia, vivían haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y esto empieza desde los reyes, hermanos. Aquí estamos hablando de Sedequías. Él era la autoridad, él era el rey. Y ahorita vamos a ver a dónde condujo Sedequías al pueblo de Israel. Ahora ya comienzan a pagar los estragos de su desobediencia. Entonces, lo que Dios quería era que Sedequías estuviera bajo la orden, bajo el mandato de Nabucodonosor. Esto Dios lo estaba permitiendo para afligir a su pueblo. Pero ni aún a Nabucodonosor Sedequías estaba obedeciendo. Sedequías tampoco estaba siendo obediente en ese momento a esa autoridad que Dios había establecido sobre su vida. Sedequías era un hombre rebelde, hermanos. Era un hombre que no escuchaba la voz de Dios. Y si no escucha a Dios, tampoco escucha a Nabucodonosor. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Si no escuchamos a Dios, si no tenemos a Dios, tampoco vamos a escuchar al pastor o a las autoridades que el Señor ha establecido en nuestras vidas, como nuestros padres, y estoy hablando a los jóvenes. Esto es lo que está pasando en este momento. Quiero que vean lo que dice el verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, mire eso, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, mire esto, hermanos, la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Y cuándo sucede esto, hermanos? En Segunda de Crónicas capítulo 7. Ustedes recuerdan cuando el Señor hace un pacto con Salomón y le dice: si ustedes me buscan, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes dejan sus malos caminos y hacen mi voluntad, yo voy a oír sus oraciones y todo el tiempo los voy a bendecir. Y mi presencia habitará en este lugar. Pero ahora el Señor ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes, incluso ellos, se habían apartado de él. Mire, nada más que triste. Es triste cuando la presencia de Dios se va de una iglesia, porque la iglesia no escucha su voz, porque la iglesia no le da su lugar al Señor. Pero seguimos leyendo. Y Jehová, el Dios de sus padres, estoy en el verso 15, envió constantemente palabra a ellos
por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Miren nada más, hermanos, la paciencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios sobre sus hijos y sobre su pueblo, hablando constantemente, invitando al pueblo a arrepentirse, invitando al pueblo a volverse al Señor. El Señor siempre nos pone mensajeros que nos animan y que nos alientan a buscarle, a asistir a la iglesia, a caminar con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque es la manera en la que Dios se manifiesta, es la manera en la que Dios nos advierte, es la manera en la que el Señor nos dice: detente, necesitas buscarme, necesitas convertirte a mí, necesitas hacer mi voluntad. Verso 16, miren nada más qué cosa tan más triste. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de ellos y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Sabe quién estaba en este momento representando al Señor ante el pueblo de Israel? En este momento, en este periodo de la historia, el profeta que les hablaba de parte del Señor era Jeremías. Jeremías era el hombre de Dios encargado de advertirle al pueblo. Y dice la palabra de Dios que lo escarnecieron, lo menospreciaron, se burlaron de él. Y mire lo que dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y ahí están las frases, ahí está la palabra, el cual he tomado el título para este sermón: y no hubo ya remedio. ¿Y qué sucede después? Puede usted leer Lamentaciones para darse cuenta qué pasó después. Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, pero como el pueblo no entendió y tampoco Sedequías quiso obedecer a Nabucodonosor, Dios determina llevarse al pueblo a Babilonia. Y el día que eso sucede, cosas terribles pasan. Y ellos son llevados a una tierra ajena, una tierra extraña. Y luego Jeremías escribe el libro de las Lamentaciones, hablando de todo lo que el pueblo sufrió, porque ya no hubo remedio. Es triste, hermanos. Ahora, brevemente, ¿quién fue Sedequías? ¿Quién fue Sedequías? Sedequías fue el último rey de Judá, y era el rey cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 586 por los babilonios. La mayoría del pueblo que estaban con él fueron llevados al exilio a Babilonia. El nombre original de Sedequías era Metanías, era hijo del rey Josías. Ahora, Joacim, del cual nos habla verso 5 al 8, y Joaquín, que nos habla del verso 9 al 10, fueron sus hermanos. Pero tanto Joacim como Joaquín hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia nos dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y esto es triste, hermanos, porque quiere decir que entonces Sedequías nunca gobernó, nunca reinó para la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor se apartó de su reinado, y todas las decisiones que Sedequías tomó durante su gestión fueron malas. Dios no lo bendijo, Dios no lo prosperó, antes al contrario, llevó al pueblo a la ruina. Ahora, ¿qué hizo Sedequías? Versículo 12 nos describe las acciones que comete Sedequías en contra del Señor. Porque al revelarse Sedequías al profeta, al hombre de Dios, se está revelando al Señor mismo, hermanos. Porque Jeremías era un enviado de Dios. Jeremías no hablaba de sí mismo, Jeremías no hablaba de su parte, Jeremías hablaba de parte del Señor. El Señor había dado palabras a Jeremías para que él fuera con el rey y le dijera: el Señor dice esto es lo que quiere el Señor que tú hagas. Y Sedequías en todo momento pasó por alto la palabra de Jeremías. Pero hay 4 cosas que hizo Sedequías, bueno, 3 por lo menos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y háblese que fue tras de todos los pecados habidos y por haber. Permitió que el pueblo desobedeciera a Dios, permitió que el pueblo, hermanos, hiciera incluso del lugar de adoración un lugar de caos.
Lo segundo, ignoró la palabra del Señor, que le era enviada por medio del profeta Jeremías. Podría decir que el tercer punto es que se rebeló ante la autoridad que Dios había establecido en ese momento, que fue Nabucodonosor. Y es tremendo, hermanos, esto me sorprendió, hermanos, cuando yo estaba estudiando un poco de la historia. Me sorprende que el Señor use a un pagano en ese momento para poder dirigir y para poder gobernar a alguien que era de su pueblo. Y quiero decir una cosa, algunas veces la gente en conversa tiene mayor juicio y tiene mayor temor de Dios que los hijos de Dios. Y a veces son los inconversos quienes nos enseñan moral, quienes nos enseñan respeto, quienes nos enseñan honestidad, quienes nos enseñan a hablar con la verdad. Es triste decirlo, pero a veces pasa que muchos inconversos allá afuera tienen una mejor conducta, un mejor comportamiento, un mejor proceder, un mejor andar que muchos de nosotros que somos creyentes. Es triste decirlo, hermanos. Pero además, Sedequías se obstinó. Ahorita vamos a ver qué significa esta palabra. No quiso volverse a Dios. Sedequías sabía que la solución y que el remedio para su vida, para el pueblo de Israel, Sedequías sabía que para poder librarse del exilio, del cautiverio, del sufrimiento y de toda la aflicción que les vendrían, era volverse al Señor. Pero aún con todo eso dijo: no, yo estoy bien, ellos están mal, yo estoy haciendo lo correcto. Pero ¿a dónde arrastra Sedequías al pueblo de Israel? ¿A dónde arrastra Sedequías al pueblo de Israel? Dos cosas. Lo primero es que arrastra al pueblo, incluye esto, a los sacerdotes, y estos aumentan su iniquidad. Dice la Escritura que siguiendo las abominaciones de las naciones. Tiempo me faltaría para hablar de lo que son las abominaciones de las naciones. No voy a entrar en detalle, hermano, pero todo lo malo que hacían las naciones extranjeras, las naciones paganas, todo eso lo hacía el pueblo de Israel. Pero lo peor es que incluso los sacerdotes participaban. Ahora, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. La tribu de Leví, hermanos, fue elegida por el Señor para que ellos fueran los indicados para poderle ministrar. Una de las razones del por qué el Señor decide elegir a los levitas es porque en aquel día, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley, el pueblo dice: bueno, tenemos que hacernos un Dios que nosotros podamos ver para adorarle. Y si recuerdan qué pasa en aquella ocasión, ellos edifican un becerro de oro. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, se da cuenta que el pueblo se ha volcado a la adoración de un ídolo falso. Los únicos que no participaron de esa falsa adoración o de esa adoración abominable fueron los levitas, y por eso el Señor los escoge, los elige, los aparta para su servicio. Pero qué diferencia de aquellos levitas a los levitas de los cuales se habla en este momento, porque en aquellos días los levitas decidieron no adorar al becerro, pero ahora en esta etapa de la historia de Israel, ellos mismos están adorando dioses falsos. Qué triste, qué lamentable. Y si esto lo traemos a la aplicación práctica de todos nosotros, muchas veces esto pasa en nuestra vida. Hubo un momento quizá en la vida de muchos de nosotros en donde decíamos no a ciertas cosas, y hoy decimos que sí. Hoy las aprobamos, hoy las practicamos. Las cosas cambian. Pero ese no es el punto en esta mañana. Simplemente estamos viendo a dónde arrastra la decisión de Sedequías, porque él es la autoridad, él es el rey, él es el ejemplo, él es el modelo a seguir. Quiero decirle algo, querido hermano: nuestras decisiones muchas veces van a terminar arrastrando a otros. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de poder mostrar el mejor camino a nuestros hijos, y lo que nosotros decidamos va a terminar influyendo en nuestros hijos, como la decisión de Sedequías arrastró al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué más? Dice que contaminaron la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos, es el lugar de su morada, es el lugar donde Él habita,
en el Antiguo Testamento, en los inicios, cuando la nación de Israel se está conformando y el Señor les está dando leyes para poderse guiar, dirigir, conducir en el mundo y como sociedad. Él establece como centro de adoración el tabernáculo, y ahí posaba su presencia, ahí moraba él, ahí se hacía manifiesta su presencia, y el Señor hablaba con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se encargaba de darle al pueblo las instrucciones. Posteriormente el templo de Jerusalén, el cual fue destruido, el cual fue arruinado por los babilonios. Tarde o temprano el mundo va a terminar influyendo demasiado en nosotros, que vamos a terminar quitando el altar de la presencia de Dios en nuestros vidas. El mundo en algún momento dado va a terminar arruinando el templo que estamos intentando edificar para la gloria del Señor en nosotros, si no tenemos cuidado. ¿Qué sucede entonces? Después de lo que Dios ve que está haciendo Sedequías, después de lo que Dios está viendo que está pasando con su amado pueblo, y Él sigue siendo paciente, y Él sigue mandando a su siervo, a Jeremías: ve y diles, ve y predícales, ve y exhórtales, ve y adviérteles. Y Jeremías hace su parte y él va. Hermanos, 40 años estuvo Jeremías predicándole al pueblo de Israel, al pueblo de Judá: arrepiéntanse. 40 años de exhortación, 40 años de predicación, 40 años de estar hablándole al pueblo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Ni una sola persona quiso convertirse al Señor. Ni uno solo, 40 años de ministerio. ¿Sabe qué hacía Jeremías? Jeremías se cansaba porque era un humano. Jeremías se cansaba y él lloraba, hermano. La Biblia dice que él estaba quebrantado, estaba compungido, estaba dolido, su corazón estaba cargado porque le predicaba a su pueblo y el pueblo no escuchaba, el pueblo no hacía caso. Jeremías lloraba. Incluso es así como se le cataloga en algunas ocasiones. Algunos teólogos le dieron el nombre del profeta llorón, porque Jeremías lloraba, porque el pueblo no quería obedecer, porque el pueblo no quería convertirse al Señor. Incluso Jeremías, hubo un momento en el que estaba tan cansado de hablarle a esa gente dura y rebelde, que dijo: Señor, yo ya no quiero predicar tu palabra, Señor. Envía a otros, levanta a otros. Yo ya no quiero hacer esto, porque el pueblo no escucha, el pueblo no entiende, el pueblo no se arrepiente, el pueblo no viene a ti, Señor. Yo ya no quiero predicar más esto. Jeremías dijo: lo quise resistir, ya no quise hacer esto, ya no quise predicar la palabra del Señor, pero no pude, porque en mi corazón ardía un fuego. No podía dejar de advertirle al pueblo. Vemos el amor del hombre de Dios sobre el pueblo. Quiero decirle algo, hermano: predicar este tipo de sermones no es fácil. Mi intención en esta mañana no es que usted se vaya molesto conmigo por lo que le estoy diciendo. Mi deseo es que usted y yo sigamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Jeremías quiso dejar de predicar la verdad de Dios, pero no pudo, porque el llamado que él sentía de parte del Señor para advertir al pueblo era muy fuerte, hermanos. ¿Qué gana un pastor al predicar fuerte la palabra de Dios? Los puros enemigos, ¿no? O algunas veces amigos, ¿no? No, hermanos. Cuando el amor del siervo de Dios es muy grande por su pueblo, el siervo de Dios va a hablar la verdad de Dios. Amén. Pero nunca la intención es herir o lastimar a nadie, sino la intención es de que el pueblo se vuelva al Señor. Dios quiso evitar eso, lo dice el verso 15. Y entonces envió palabra a ellos, envió mensajeros, porque Él quería tener misericordia de su pueblo, como en esta mañana el Señor quiere tener misericordia de nosotros. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, que nos abre, nos dice: ten cuidado, detente, frénate, haz un alto, vuélvete. Gracias a Dios por eso, hermano. Dice el libro de Proverbios que el pueblo que no es advertido se desenfrena y va por mal camino. Y yo no deseo que en su vida
algo como el título de este sermón se repita. Y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. ¿Qué hizo el pueblo en respuesta a la misericordia de Dios? ¿Qué hizo Sedequías en respuesta a toda esa paciencia de Dios? ¿Respondieron bien? ¿Lo buscaron? Menospreciaron su palabra y se burlaron de sus profetas. El Señor dice que va a castigar, pero no castiga. Mira, hemos hecho muchas cosas y no ha pasado nada. Dice el Señor, estoy siendo paciente, te estoy amando, hijo. Tú piensas que yo soy, que yo ignoro tu pecado. Tú piensas que yo no sé lo que tú estás haciendo. Tú piensas que yo no sé tu andar. Tú piensas eso, pero no es así. Simplemente, hijo, hija, estoy siendo paciente. Te estoy dando tiempo. No quiero actuar. ¿No le ha pasado a usted como padre, como madre, que usted dice a sus hijos, haz caso, ya te hablé, bueno, ya te hablé bien, ahora te voy a hablar con maldiciones a ver si entiendes? No, pues ya le habló bien, le habló con maldiciones y ni así entendí. Y luego la tercera vez ya se quita la chacra. Y solo así, no, y a veces ni así, ¿verdad? Y usted le habla, y yo le hablo a mis hijos con paciencia. Y les digo una y otra. ¿Y qué dicen ellos? No va a actuar. Siempre nos dice que nos va a pegar, no nos pega. Siempre nos dice que nos va a castigar, no nos castiga. No abuses de la paciencia, porque la paciencia se agota. Y un día que menos esperes, te van a caer los balazos, papá. Te van a caer los cinturonazos, o los chanclazos, o la bandera lavadora, o el gancho, o el cable de la plancha, ¿verdad? Dios es paciente con su pueblo. Y ellos que hicieron respuesta a esto, menospreciaron su palabra y se burlaron de los profetas. Ya casi termino. Las consecuencias de su rebeldía fueron que la ira de Dios, el enojo de Dios subió demasiado. Dios se molestó mucho con su pueblo, con Sedequías. Y luego, ¿qué pasó? Vino el juicio de Dios. Y cuando el Señor viene en juicio, en castigo, en reprensión, ni 1000 oraciones te salvan. No hay ofrenda, no hay diezmo, no hay nada que tú puedas hacer para librarte de la disciplina del castigo de Dios. El Señor vino con toda su ira sobre su pueblo y dijo: ya estuvo suave, ya estuvo bien de su maldad, de su pecado, de su rebeldía, de su desobediencia. Hablé muchas veces y no quisieron oír. Ahora ustedes van a saber quién soy yo. Y yo soy un Dios santo, santo, santo. Pecado no queda impune. Tú no puedes vivir desobedeciéndome y hacer lo que tú quieres y nada va a pasar. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Nabucodonosor vino con sus ejércitos. De primero había sitiado, no había habido sangre, no había habido destrucción, pero el Señor usa a Nabucodonosor por la fuerza, por la fuerza. Daniel es contemporáneo. Ellos ven lo que sucede. Los que servían, las familias de los levitas, los príncipes que vivían en los palacios de los reyes, vieron derramamiento de sangre. Y ellos vieron cuando los babilonios destruyen el templo. ¿Sabes por qué? Cuando algunos de nosotros están en desobediencia, otros lo pueden ver, hermano, y están quebrados por lo que están viendo en nosotros. Algunos nos desconocen. Es que el hermano no era así, la hermana no era así. Yo doy testimonio, doy fe de que los hermanos no eran así. Algo pasó. Y este tipo de hermanos nos ven a lo lejos y ellos están sufriendo, están orando por nosotros. Porque fue lo que sucede con la familia de Daniel y otras de las familias que habitaban en los palacios de los reyes. Cuando ellos ven que está sufriendo toda esta nación, los reyes, e incluso cuando están viendo que el templo está siendo destruido, ellos lloran. Ellos se sienten mal, ellos se sienten tristes por lo que está sucediendo.
Viene el juicio de Dios y se llevan a todos a Babilonia. Y no se los llevaron en autobuses de primera, no, los llevaron a pie, con grilletes en los pies, con cadenas en las manos, con grilletes en el cuello, como animales, a pie desde Jerusalén a Babilonia. Y nada de que tengo sed y tengo hambre y pastor apúrese porque ya me dio. Nada. Ahí van todos en ese exilio, en medio del sol, del frío, con hambre. No solo ellos, también las criaturas, también los niños van ahí, los jovencitos, ahí van caminando. Imagínense la distancia de Jerusalén a Babilonia, lo que hoy es Irak, caminando, los pies ensangrentados, ampollados, siendo latigados, siendo humillados, insultados. Llegan a Babilonia y no llegan a descansar, llegan a trabajar. A los jovencitos que servían en los palacios los castran, porque iban a seguir sirviendo en los palacios, porque estos jovencitos sabían servir en la realeza, tenían experiencia y sirvieron a los reyes. Es una cosa tremenda y terrible. El que se opone en el camino lo matan, no van a batallar, experimentan un periodo muy difícil. Estuvieron 70 años allá. Y había veces en que era tanta su hambre, lea Lamentaciones, se comían el excremento de las palomas. Llegaron al grado de comerse a sus hijos. Lea Lamentaciones. Y ahí aparece la frase: y ya no hubo más remedio. Pero si era tan fácil y tan sencillo. ¿Qué les costaba volverse al Señor? ¿Qué les costaba oír su voz? ¿Qué les costaba obedecerlo? ¿Qué les costaba renunciar a eso? ¿A dónde nos lleva el orgullo y la soberbia? Me hundo con todo y mi familia, pero a la iglesia no volvemos. Como me vaya, pastor, no me importa, pero con el Señor yo ya no quiero nada. Wow. Sedequías fue el último rey. Fueron 39. Se acabó el periodo de los reyes ahí. Después del cautiverio, que fueron 70 años, se escribe otro periodo en la etapa de la historia de Israel. Ahí entra Esdras y Nehemías. O sea, la Biblia no está en orden cronológico. Después hablaremos de ese periodo de la historia de Israel. Pero con Sedequías termina el periodo de los reyes. Y mira, para terminar, quiero decirle algo. La solución. La solución. ¿Qué hacer para evitar llegar al punto de cuando ya no haya más remedio? Pastor, yo no quiero llegar a eso. Pastor, yo no quiero quedarme sin trabajo, sin dinero y luego ver a mis hijos con hambre. Yo no quiero llegar a ese punto de que pasen tragedias, de que pasen situaciones. Yo no quiero llegar a ese punto, pastor. Yo no quiero que el enemigo me oprima. Yo no quiero que el enemigo se levante contra mí. Yo no quiero ver todo eso. Yo no quiero experimentar la disciplina, ni el juicio, ni el castigo de Dios, pastor. Yo no quiero eso. Yo tampoco. Entonces vamos a ver qué hacer para no llegar a ese punto. 3 cosas y termino. Número 1, no hagas lo malo delante de los ojos del Señor. Y lo malo en este momento aquí, aunque hicieron muchas cosas, ¿saben qué fue lo peor que hizo el pueblo de Israel? Fue haber sacado al Señor de su corazón. Fue haberlo cambiado por otros dioses, hermano. Nosotros sabemos que hay un solo Dios. Amén. Amén. Y que fuera de Él no hay Dios. Sabemos que el único Dios verdadero es el Señor.
no lo saque de su vida y ponga a Guadalupe o a Juditas o a la niña blanca o a Shango o a, ¿cómo se llama? ¿Otro? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? La hermana Rebeca, ¿cómo sabe? Qué de guay. Hermano, hay un solo Dios, hermano. Cristo vive. El error del pueblo de Israel fue haberlo sacado y haber puesto a Baal en su corazón. No, hermano. Tal vez no asistiremos fielmente, eso no es el problema. Pero el Señor siempre debe estar en su corazón. En tiempo de prueba y de tribulación, antes de ir al mercado de Sonora a barrerse, a limpiarse, mejor vaya al Señor. Gloria a Dios. Y dígale, Padre amado, ¿quién más que tú? Fuera de ti no hay Dios, Señor. Amén. Lo segundo, no ignore la palabra del Señor. No ignore la palabra del Señor. Escuche la palabra de Dios. Atienda la voz del Señor. Si Él está hablando, haga lo posible por revelar, por obedecer eso que el Señor está tratando con usted. Esto es personal, esto es cada quien. Porque algunos somos muy buenos para repartir. Ah, sí, dígale al hermano, a la hermana. No, esto es personal. Cada quien, ¿verdad? No ignoremos la palabra de Dios. Si el Señor está hablando en esta tarde, haga lo que Él le dice. No lo que yo digo, lo que Él le dice que haga. Usted, nada más usted y Dios saben qué es lo que usted necesita hacer para hacer su voluntad. Y lo tercero, dejemos la necedad de lado. Dejemos la necedad. El pueblo obstinó su corazón para no volverse al Señor. Es decir, nosotros no estamos en lo correcto, Dios está en lo correcto. ¿Amén? Amén. No se mantenga en su posición. Cambie de ser necesario. La palabra obstinado significa conservar una posición, actitud o decisión sin cambio, a pesar de las razones, de los ruegos o de los argumentos. Y en esta mañana, hermano, yo le hablo de parte del Señor, en el amor de Cristo. No viva en su obstinación. Haga los cambios que Dios quiere que haga. Solamente cada uno aquí sabe qué es lo que Dios quiere que haga. Pero hagámoslo. Y entonces, si hacemos estas cosas, siempre habrá remedio, siempre habrá solución. No hagamos estas cosas, llegará el día cuando ya no habrá más remedio. Ya no habrá nada ni nada que nos pueda rescatar o salvar o librar del juicio del Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. La música va a tocar. ¿Qué es aquello que el Señor le dice que corrija? ¿Qué es aquello que el Señor le está diciendo que haga? Yo pienso que lo más importante en esta mañana, hermanos, que el Señor nos ha hablado es: no me saquen de sus vidas, no me saquen, no me desechen, no se aparten, no se olviden completamente de mí. Yo entiendo que algunas veces vayamos a asistir a la iglesia. Es importante venir, sí. Pero ¿sabe qué es más importante? Que usted mantenga al Señor en su vida. No siempre vamos a estar aquí en la iglesia, probablemente, pero todos los días podemos llevar al Señor con nosotros, al trabajo, a la escuela. Todos los días nosotros podemos estar pensando en el Señor, meditando en Él, haciendo lo correcto, haciendo lo que a Él agrada.
No estoy diciendo que tienes que vivir una vida religiosa. No estoy diciendo que tienes que estar aquí siempre. Lo que estoy diciendo, y la verdad más importante en esta mañana, es: no deseches a Dios de tu vida. No lo saques. En el tiempo de prueba, de tribulación, búscale. En el tiempo de tentación, búscale. En el tiempo, incluso en el que has fallado, búscale. Búscale siempre. Búscale cuando estés en paz, pero también cuando estés en guerra. Búscale cuando estás sano, pero también cuando estás enfermo. Búscale cuando estás en abundancia, pero también cuando estás en necesidad. Búscale siempre. No te apartes de él, hermano, hermana. No nos puede ir tan bien fuera del Señor. Lo necesitamos. Busquémosle, mis hermanos. Volvámonos a Él. Dejemos que Él opere en nosotros un cambio, para que no nos pase como Sedequías, o para que no nos pase lo que al pueblo de Israel. Pasaron 70 años para que los que estuvieron en los años de Sedequías regresaran a Jerusalén. Imagínense nada más. ¿Cuántos años volverán a pasar después de que el Señor trate con nosotros? Para que nuestros descendientes vuelvan a buscarnos. No agotemos la paciencia de Dios, mis hermanos. No la agotemos. Démosle gracias a Dios por su paciencia, hermanos. Esta mañana también puede decirle: Señor, gracias porque has sido muy paciente conmigo. Gracias porque a pesar de todo me has dado mucho. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces no he hecho tu voluntad, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos calzado. Gracias, Señor, porque a pesar de todo aquí estamos. Tú has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Gracias por ser paciente. Y Señor, en esta tarde yo oro y te agradezco por la paciencia que has tenido primeramente conmigo y con nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos permitiste cumplir 12 años como iglesia y has sido tan bueno con nosotros y nos has abrazado y nos has bendecido. Y Señor, nos has llenado de muchas alegrías y ahora has traído a más hermanos, Señor, y la obra del Señor está creciendo aquí. Y mi Dios, esto solamente es el resultado de tu misericordia y de tu gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.